¿Alguna vez has sentido que por más que luchas, trabajas, lees libros o haces cursos, tu vida siempre termina regresando al mismo lugar? ¿Te has preguntado por qué hay personas que cambian de ciudad, cambian de pareja, cambian de trabajo, incluso cambian de cuerpo, pero unos meses después vuelven a sentir exactamente igual? ¿Por qué alguien que por fin gana más dinero termina otra vez endeudado? ¿Por qué alguien que promete esta vez sí voy a cambiar vuelve a caer al mismo hábito? Y aquí viene la pregunta que puede incomodarte. ¿Y si el verdadero problema nunca fue tu realidad, sino la persona que tu mente cree que eres? Porque hay algo que nadie te enseñó. No vives la vida que deseas, vives la vida que tu identidad considera normal. Y eso cambia absolutamente todo. Piensa en esto. Todos conocemos a alguien, o quizá esa persona eres tú, que lleva años diciendo, cuando tenga más dinero, voy a ser feliz. Cuando encuentre a la pareja correcta, todo cambiará. Cuando baje de peso, por fin me sentiré seguro. Pero pasa el tiempo, llega el dinero, encuentra a la pareja, baja de peso y después de unos meses vuelve exactamente al mismo vacío. ¿Por qué? Porque cambió lo que tenía, pero nunca cambió quién creía ser. Y aquí empieza el verdadero chisme psicológico. ¿Has visto a esas personas que siempre dicen, todo me traicionan, nadie me valora, siempre me toca sufrir? Lo más impactante es que no están mintiendo, realmente es lo que les pasa, pero no porque el universo los haya elegido para sufrir, sino porque sin darse cuenta, su mente lleva años buscando pruebas para confirmar esa historia. Es como si cada mañana despertaras con unos lentes invisibles, unos lentes que solo les permite ver abandono, rechazo, escasez, mala suerte. Y mientras esos lentes sigan puestos, aunque llegue el amor, verías desconfianza. Aunque llegue una oportunidad, verías peligro. Y aunque llegue abundancia, sentías miedo de perderla. Imagina por un momento que durante 20 años viviste dentro de una casa con paredes pintadas completamente de rojo. Todos los días, cada mañana, cada noche, todo lo ves rojo. Después alguien abre la puerta, te lleva al exterior y por primera vez hay un cielo azul frente a ti. ¿Sabes qué ocurre? Durante unos segundos tu cerebro sigue viendo tonos rojos, no porque el cielo sea rojo, sino porque tus ojos fueron entrenados para verlo así. Eso mismo hace tu subconsciente, no observa la realidad, la interpreta según el color de tu identidad. Ahí está el problema. Muchos creen que necesitan cambiar el mundo, cuando en realidad necesitan cambiar los lentes con los que lo miran. Por cierto, si todavía no me conoces, soy Eli Callejas, tu coach con programación neurolingüística. Durante años he estudiado cómo las creencias, los patrones mentales y el lenguaje interno modelan nuestra forma de actuar y de interpretar la realidad. Y en este video no vamos a hablar de motivación vacía. No voy a decirte que repitas frases frente al espejo, esperando que tu vida cambie por arte de magia. Voy a mostrarte por qué tu cerebro insiste en llevarte una y otra vez al mismo lugar, cómo se instala un programa invisible y sobre todo, cómo empezar a reemplazar para construir una identidad alineada con la vida que realmente quieres. Porque cuando entiendas cómo funciona tu mente, dejas de pelear contra los resultados y empiezas a transformar la raíz que los produce. Pero espera, si todo esto fuera cierto, ¿quién escribió el programa que hoy dirige tu vida? ¿Fuiste tú? ¿Tu familia? ¿La escuela? ¿Las experiencias que viviste? ¿O alguien más decidió que ibas a creer que eras? Porque cuando descubras la respuesta vas a entender por qué llevas años peleando contra un enemigo que ni siquiera sabías que existe. Y lo más inquietante es que probablemente siga hablando dentro de tu cabeza, incluso mientras escuchas este video. ¿Alguna vez has visto una persona que todo lo tenía y aún así terminó perdiendo absolutamente todo? Dinero, una buena relación, un negocio, incluso su salud. Y la pregunta es, ¿cómo alguien puede construir una vida extraordinaria y después destruirla con sus propias manos? La mayoría diría, mala suerte. Pero la psicología dice otra cosa. Tu identidad siempre intentará devolverte al nivel que considera normal. Y eso es mucho más peligroso de lo que imaginas. Imagina que una mujer que durante años soñó encontrar al hombre perfecto, después de mucho tiempo lo encuentra, es atento, la escucha, la respeta, la hace sentir segura, pero pasan unas semanas y ella empieza a pensar, seguro me está ocultando algo, ¿por qué está tan bueno conmigo? Esto no puede durar.
empieza a revisar su teléfono, a hacer preguntas, a desconfiar, a crear discusiones donde no existían, que un día él se cansa y se va. Entonces ella dice, ¿lo ves? Todos terminan dejándome. No fue una profecía, fue una programación. Y aquí viene la parte incómoda. Hay personas que no buscan amor, buscan confirmar la historia que llevan años contándose. No buscan abundancia, buscan demostrar que el dinero siempre se acaba. No buscan tranquilidad, buscan razones para seguir preocupándose. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una obsesión, tener razón, aunque esa razón le haga sufrir, porque para la mente es menos peligroso vivir un dolor conocido que enfrentarse a una identidad completamente nueva. Y eso explica por qué tantas personas sabotean exactamente aquello que más desean. Imagina que toda tu vida llevaste un zapato 2 tallas más pequeño. Al principio duele muchísimo, pero con el tiempo el dolor se vuelve normal. Ahora imagina que alguien llega y te regala un zapato perfecto, cómodo, suave, hecho exactamente para ti. ¿Sabes qué ocurre? Los primeros días te sentirás raro, incluso podrías pensar que ese zapato no sirve. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya se acostumbró al dolor. Y lo mismo ocurre con la mente. Hay personas tan acostumbradas a vivir en la escasez, en el rechazo, en la ansiedad, que cuando aparezca la paz, les parece sospechosa. La tranquilidad les incomoda, el éxito les da miedo, el amor les parece demasiado bueno para ser verdad. No porque sea falso, sino porque su identidad nunca había vivido ahí. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, por eso crea patrones. Cuando repites una forma de pensar durante años, el cerebro construye caminos neuronales cada vez más fuertes. Es como caminar todos los días con el mismo sendero en el bosque. Cada vez es más fácil pasar por ahí, mientras que el camino nuevo está lleno de ramas. Por eso caminar se siente tan incómodo, no porque sea incorrecto, sino porque tu cerebro todavía no lo reconoce como un lugar seguro. Y aquí está la buena noticia. Los caminos neuronales también pueden cambiar. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada nueva acción empieza a construir una ruta diferente. Eso es lo que llamamos reprogramar la mente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué parte de tu vida parece repetirse una y otra vez? ¿El dinero, las relaciones, la salud? Ahora pregúntate algo todavía más profundo. Y si no estás atrapado por tus circunstancias, sino por la identidad que interpreta esas circunstancias, porque recuerda esto, no reaccionas ante la realidad, reaccionas a la historia que tu mente cuenta sobre esa realidad. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si tu identidad fue aprendida, también puede desaprenderse. Es posible borrar años de creencias, de miedos, de etiquetas, de frases que escuchaste desde niño y construir una identidad completamente nueva. ¿Qué pasaría si te dijera que desde que abriste los ojos esta mañana, la mayoría de tus pensamientos no fueron elegidos por ti? Suena exagerado, pero piensa en esto. ¿Alguna vez has manejado hasta tu casa y al llegar no recuerdas cómo llegaste? ¿Alguna vez has tomado el teléfono sin darte cuenta y ya estabas viendo redes sociales? ¿Alguna vez reaccionaste con enojo y después dijiste, no sé por qué reaccioné así? Entonces déjame decirte algo que puede cambiar la forma en que ves tu vida. Siempre eres tú quien está tomando las decisiones. Muchas veces es el programa que vive en tu subconsciente. Y mientras no entiendas cómo funciona, seguirás creyendo que el problema está afuera. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. La mayoría de personas viven convencidas de lo que controla su vida. Dice, yo decido, yo elijo, yo tengo fuerza de voluntad. Pero entonces, ¿por qué una persona que quiere ahorrar termina gastando? ¿Por qué alguien que desea una relación sana vuelve con la persona que le hizo daño? ¿Por qué alguien que promete empezar una nueva vida el lunes, el martes ya abandonó? Porque una cosa es lo que deseas conscientemente y la otra muy distinta es el programa que dirige tu subconsciente. Y cuando ambos entran en conflicto, el subconsciente casi siempre gana. Aquí viene la parte más inquietante. Según diferentes investigadores en psicología y neurociencia, una parte de nuestros pensamientos, hábitos y comportamientos diarios ocurre de forma automática.
Es decir, mientras tú crees que estás pensando, en realidad estás repitiendo las frases que escuchaste de niño, repitiendo los miedos que aprendiste, repitiendo las creencias que aceptaste sin cuestionarlas. Y lo más peligroso es que como esos pensamientos parecen todos los días, terminas creyendo que son tu personalidad, cuando muchas veces solo son un programa antiguo, reproduciéndose una y otra vez. Imagina que subes a un avión, te sientas tranquilo, despejas y unos minutos después descubres que el piloto automático tiene marcada una ruta equivocada. Ahora dime, ¿serviría de algo que los pasajeros gritaran, ¿queremos llegar a otro destino? Claro que no, porque el avión seguiría la ruta que fue programada hasta que alguien entra a la cabina y cambie las coordenadas. Eso mismo ocurre contigo. Tus deseos son los pasajeros, pero tu subconsciente es el piloto automático. Puedes desear riqueza, pero el programa dice escasez. Tu mente buscará volver a la escasez. Puedes desear una relación sana, pero el programa dice abandono y terminarás relacionándote desde el miedo, no porque quieras sufrir, sino porque esa es la ruta que lleva años programada. Nuestro cerebro está diseñado para automatizar todo aquello que repetimos. Gracias a eso, no tienes que aprender a caminar todos los días, no tienes que pensar cómo cepillarte los dientes y no tienes que recordar cómo escribir tu nombre. Pero ese mismo mecanismo también automatiza tus creencias. Y aquí está la clave. Si durante años repetiste, no soy suficiente, el dinero cuesta demasiado, nunca tengo suerte, tu cerebro dejó de verlo como una opinión y lo convirtió con una instrucción. Y cada decisión que tomas intenta ser coherente con esa instrucción. Por eso el cambio no empieza cambiando tus acciones, empieza cambiando el programa. Déjame hacerte una pregunta. Si el 95 o incluso el 98% de lo que haces durante todo el día nace de programas automáticos, ¿qué programa está dirigiendo tu vida en este momento? ¿El de la abundancia o el de la escasez? ¿El del amor o el del miedo? ¿O el de la confianza o el de la duda? Porque recuerda esto, no importa qué dices que quieres, lo que realmente determina tu futuro es el programa que tu subconsciente ejecuta cuando nadie lo está observando. Y aquí entendí algo que cambió mi vida. No basta con pensar positivo unos minutos al día, porque el resto del tiempo tu subconsciente sigue reproduciendo el mismo programa. Ese programa termina imponiéndose. Por eso, tantas personas salen motivadas de un seminario, leen un libro, escuchan un podcast y una semana después vuelven a ser exactamente las mismas. No cambiaron el programa, solo tuvieron un momento de inspiración y la inspiración nunca vence a una programación repetida durante años. Entonces surge la gran pregunta, si el subconsciente dirige tu vida, ¿cómo puedes hablarle para que reemplace ese viejo programa por uno nuevo? Porque existe una forma de hacerlo. No consiste en luchar contra tus pensamientos, sino en alimentar tu mente con una nueva información hasta que la antigua ya no tenga espacio para permanecer. Y eso es exactamente lo que descubrirás en el siguiente bloque, cuando entiendas por qué los frutos de tu vida revelan las raíces invisibles que llevas dentro. ¿Alguna vez has visto un árbol lleno de manzanas y dudando de que sea un manzano? Claro que no. No necesitas cavar para ver sus raíces y no necesitas preguntarle a nadie. Basta con mirar sus frutos para saber qué clase de árbol tienes adelante. Ahora quiero hacerte una pregunta mucho más incómoda. Si hoy observara los frutos de tu vida, ¿qué tipo de árbol diría que eres? Porque quizá llevas años intentando cambiar los frutos cuando el verdadero problema siempre estuvo dentro de la tierra. Vivimos obsesionados por cambiar lo que los demás pueden ver. Queremos más dinero, queremos mejor relación, queremos un cuerpo diferente, queremos más éxito, pero muy pocas personas se preguntan, ¿qué raíz está produciendo estos resultados? Porque es más fácil pintar una manzana podrida de rojo que aceptar que el problema nunca fue la manzana. El problema siempre fue el árbol. Y eso mismo hacemos con nuestra vida. Intentamos arreglar el resultado sin tocar la causa. Aquí sucede algo que veo constantemente. Hay personas que dicen, quiero ser millonario, pero viven pensando, el dinero es difícil. Otros dicen, quiero una relación sana, pero cada día repiten, nadie es fiel.
Todos terminan lastimándome, no soy suficiente y luego se sorprenden cuando los frutos vuelven a ser exactamente lo mismo, no porque la vida los castigue, sino porque la raíz nunca cambió. Y aquí entendí algo que transformó mi manera de ver la mente. Las personas no cosechan lo que desean, cosechan aquello que llevan sembrando durante años en su subconsciente. Hay una frase de Jesús de Nazaret que durante mucho tiempo se interpretó únicamente desde el punto de vista espiritual. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y quiero que la mires desde otra perspectiva. No solamente habla de reconocer a una persona, también habla de reconocer una mente, porque los frutos nunca mienten. Si un árbol produce manzanas, es porque debajo de la tierra existe un manzano. Y exactamente igual ocurre contigo. Tus resultados son los frutos, pero las raíces son tus creencias. Tus convicciones son tus paradigmas, las ideas que aceptaste como verdaderas sobre el dinero, sobre el amor, sobre la salud, sobre ti, aunque nadie pueda verlas, ellas están trabajando todos los días, en silencio. Imagina que sales al jardín de tu casa. Hay un árbol que lleva años dando limones, pero un día decides que ya no quieres limones, ahora quieres mangos. Entonces compras pintura amarilla, le pegas hojas nuevas y le cambias las ramas. Incluso cuelgas mangos con hilos para que parezca un árbol diferente. Desde lejos parece un mango, pero llega la siguiente temporada y vuelve a producir limones. ¿Por qué? Porque nunca cambiaste la raíz. Eso es exactamente lo que hacemos con nuestra vida. Nos ponemos ropa nueva, hacemos un curso, leemos un libro, nos motivamos un fin de semana, pero seguimos pensándolo igual, seguimos sintiendo igual y seguimos reaccionando igual. Y después nos frustramos porque los resultados no cambian, no podían cambiar porque el árbol seguía siendo el mismo. Nuestro cerebro funciona fortaleciendo aquello que repetimos. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada creencia aceptada va echando raíces cada vez más profundas. Y cuando más profundas son esas raíces, más naturales se vuelven en tus acciones. Por eso hay personas que ya no tienen que esforzarse para pensar en escasez. Les sale automático. No tienen que esforzarse para desconfiar y no tienen que esforzarse para sentirse incapaces. Su subconsciente ya convirtió esas ideas en raíces y las raíces siempre terminan produciendo frutos. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Mira los frutos de tu vida. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu paz mental? Ahora pregúntate, ¿qué raíz tendría que existir para producir exactamente esos frutos? Que ahí está la respuesta que llevas años buscando, no en los frutos, sino debajo de ellos. Y aquí entendí algo que cambió por completo mi manera de ver el crecimiento personal. No puedes construir una vida diferente con las mismas raíces mentales. Puedes esforzarte más, trabajar más, intentarlo 100 veces, pero mientras la raíz siga siendo la misma, el fruto terminará pareciéndose al anterior. Por eso el verdadero cambio nunca empieza en el exterior, empieza donde nadie puede verlo, en tu mente, en tu identidad y en aquello que alimentas todos los días. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Entonces aparece la pregunta más importante de si las raíces producen los frutos. ¿Cómo cambias unas raíces que llevas 20, 30, 40 años creciendo dentro de ti? Porque intentar arrancarlas por fuerza casi nunca funciona. Existe una forma mucho más poderosa, una forma que el apóstol Pablo resumió en una sola frase: somos transformados por la renovación de nuestra mente. Pero ¿qué significa realmente renovar la mente? Eso es exactamente lo que descubriremos en el siguiente bloque. El mayor obstáculo para la vida que deseas no fuera el dinero ni tu pasado, sino aferrarte a una versión de ti que ya no te sirve. Déjame preguntarte algo. Cuando compras un teléfono nuevo, ¿intentas instalar un sistema operativo viejo? Claro que no, porque sabes que es un software antiguo, puede hacer que el dispositivo falle. Entonces, ¿por qué esperas construir una vida nueva con una mente que sigue funcionando con un programa del pasado? Ese es el error que comete la mayoría. Quiere resultados nuevos con pensamientos viejos. Hay personas que todos los días dicen, quiero que mi vida cambie, pero siguen hablando igual, siguen reaccionando igual y siguen consumiendo la misma información y siguen rodeándose de las mismas personas. Y sobre todo, siguen creyendo exactamente las mismas cosas sobre sí mismas.
Luego se frustran porque nada cambia, pero la transformación nunca ocurre mientras conservas la identidad que creó el problema. Aquí quiero contarte algo que pocas personas entienden. Muchos creen que cambiar consiste en agregar cosas nuevas a su vida, más conocimiento, más curso, más estrategia, pero el verdadero cambio comienza cuando tienes el valor de soltar, dejar ir esa voz durante años que te dijo no puedes, no eres suficiente, eso no es para gente como tú, siempre ha sido así. Por esa voz no eres tú, es una colección de experiencias, etiquetas y creencias que fuiste acumulando desde la infancia. Y el problema es que llevas tanto tiempo escuchándola que terminaste creyendo que eras tú, tu identidad. Hay una frase de San Pablo que resume perfectamente este proceso. Él decía, somos transformados por la renovación de nuestra mente. Quiero que prestes atención a una palabra, renovación. No dijo decorar la mente, no dijo motivar la mente, dijo renovar. ¿Y qué significa renovar? Significa quitar lo viejo para darle lugar a lo nuevo. Exactamente lo que haces cuando remodelas una casa. Primero, derribas las paredes que ya no sirven. Después, construyes una estructura diferente, porque nadie construiría un segundo piso sobre cimientos agrietados. Y eso mismo ocurre con tu mente. Imagina que durante 30 años llevas una mochila llena de piedras. Al principio pesa muchísimo. Con el paso del tiempo te acostumbraste tanto que incluso olvidaste que la llevabas puesta. Ahora imagina que alguien se acerca y te la quita de los hombros y de repente empiezas a caminar ligero. ¿Qué sentirías? Probablemente extrañeza, porque durante años confundiste el peso con una forma normal de vivir. Eso mismo ocurre con las creencias. Hay personas que llevan tanto tiempo cargando culpa, escasez, miedo, rechazo, o cuando experimentas paz, abundancia o amor, les parece extraño. No porque esté mal, sino porque nunca han vivido sin esa mochila. El cerebro no distingue entre una creencia antigua y una verdad absoluta. Si una idea se ha repetido durante años, la convierte en un patrón automático. Pero la buena noticia es esta, el cerebro también puede reorganizar esos patrones. Cada vez que repites una nueva forma de pensar, cada vez que actúas de manera diferente, cada vez que eliges una respuesta distinta, empiezas a debilitar el camino antiguo y fortalecer uno nuevo. Eso es, en esencia, renovar la mente. No ocurre por un momento de emoción, ocurre por repetición. Déjame hacerte una pregunta. Si hoy tuvieras que dejar morir una versión de ti, ¿cuál sería? ¿La persona que siempre duda? ¿La que cree que nunca alcanza? ¿La que vive esperando que algo salga mal? ¿La que se define por lo que ocurrió hace 10 años? Porque mientras sigas abrazando esa identidad, ella seguirá construyendo tu realidad. Aquí aprendí algo que cambió completamente mi forma de entender el crecimiento personal. No puedes convertirte en alguien nuevo mientras sigas defendiendo a esa persona que fuiste. La vieja identidad siempre intentará convencerte de volver porque ahí se siente segura. Pero la vida que deseas está esperando la versión de ti que todavía no ha nacido. Y esa versión comienza el día que decides renovar tu mente. Ahora surge la gran pregunta, ¿cómo reemplazas años de pensamientos antiguos por una identidad completamente nueva? Porque no basta decir, desde hoy voy a empezar diferente. Existe un método mucho más poderoso, un método que utiliza el mismo principio con el que llevas un vaso de agua hasta que desplazas todo lo que había adentro. Y cuando entiendas esa metáfora, vas a descubrir por qué la saturación mental puede convertirse en la herramienta más poderosa para reprogramar tu mente. Ese será el siguiente paso. Si te dijera que durante los próximos 5 días podrías empezar a cambiar la programación de tu mente, simplemente cambiando con aquello con la que la alimentas, no te estoy diciendo que tu vida cambie en 5 días. Lo que cambiará será la dirección de tu mente. Y cuando cambia la dirección con el tiempo, cambian los resultados. Porque recuerda esto, nadie llega a su destino diferente siendo el mismo mapa. La mayoría quiere una vida distinta, pero se despierta y lo primero que hace es abrir las noticias. Después revisa mensajes llenos de problemas.
escucha conversaciones sobre crisis, personas que se quejan, personas que hablan de enfermedad, de infidelidades, de escasez, de miedo y después se preguntan, ¿por qué sigo pensando igual? Porque desde que abriste los ojos volviste a alimentar el mismo programa. Y aquí está el error que casi todos cometen. Quieren abundancia, pero pasan 8 horas escuchando personas que hablan de pobreza. Quieren paz, pero consumen contenido que solo genera ansiedad. Quieren una relación sana, pero todas sus conversaciones giran alrededor de traiciones, infidelidades y desamor. Y sin darse cuenta, todos los días siguen echando gasolina al mismo incendio. No puedes sorprenderte de cosechar lo mismo si todos los días vuelves a sembrar las mismas semillas. Quiero que imagines un vaso completamente lleno de Coca-Cola. Ese vaso es tu mente. La Coca-Cola representa todas esas creencias que has acumulado durante años. No soy suficiente, nunca tengo dinero, siempre me abandonan, no me alcanza, la vida es muy difícil, no nací para tener éxito, tengo mala suerte. Ahora quiero que hagas algo. No intentes sacar la Coca-Cola con una cuchara y no intentes vaciar el vaso gota a gota. Simplemente abre una llave de agua pura y empieza a llenar el vaso. Agua, agua, más agua. Al principio parece que no ocurre nada. La Coca-Cola sigue ahí. Incluso el agua empieza a mezclarse con ella y muchas personas abandonan justo en ese momento porque dicen, esto no está funcionando, pero siguen entrando más litros de agua, más agua, más agua, más agua, hasta que llega un instante en que la Coca-Cola empieza a salir sola, no porque peleaste contra ella, sino porque la presión de agua terminó reemplazándola y después de suficiente tiempo ya no queda ni una gota de Coca-Cola, solo agua limpia. Eso es exactamente lo que ocurre con tu subconsciente. No eliminas una creencia luchando contra ella, la reemplazas alimentando una nueva identidad todos los días. Por eso quiero proponerte un reto. Solo 5 días, 5 nada más. Lo primero que hagas al despertar será alimentar tu mente con aquello que representa la vida que quieres construir. Si quieres prosperar, escucha a personas que han construido prosperidad. Lee libros sobre educación financiera. Escucha entrevistas, audiolibros, conversaciones que expandan tu manera de pensar. Si quieres salud, empieza tu día aprendiendo sobre la salud. Si quieres una relación extraordinaria, satura tu mente con información sobre el amor sano, sobre comunicación, sobre crecimiento, pero durante esos 5 días haz un trato contigo. No alimentes el programa antiguo, no la mezcles, porque si cada vez llenas el vaso de agua, pero por la tarde vuelves a echar Coca-Cola, el proceso nunca terminará. Y quiero terminar una historia que siempre me ha impactado. Cuando Moisés llevó al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, envió a 12 espías para explorarla. Los 12 vieron exactamente el mismo lugar, los mismos gigantes, las mismas murallas, la misma tierra. Sin embargo, 10 regresaron diciendo, es imposible, nos van a destruir, somos demasiado pequeños. Pero 2 regresaron diciendo, sí podemos entrar, sí podemos conquistar. La pregunta es, ¿quién tenía razón? Los dos porque no estaban describiendo la tierra, estaban describiendo la mente con la que observaban. Unos tenían una mentalidad de derrota, los otros una mentalidad de posibilidad. La realidad era la misma, lo único que cambió fue el programa desde el cual interpretaban. Y eso ocurre contigo todos los días. No siempre reaccionas ante la realidad, reaccionas ante la historia que tu subconsciente cuenta sobre esa realidad. Después de todo lo que hemos hablado, quiero que recuerdes una sola idea. No tienes la vida que deseas, tienes la vida que tu identidad sabe sostener y esa identidad no cambia en un instante, se transforma con aquello que escuchas, con aquello que lees y con aquello que pienses y con las conversaciones que permites entrar en tu mente, con lo que decides repetir una y otra vez, porque la mente funciona igual que un jardín. No basta con arrancar las malas hierbas, debes sembrar nuevas semillas y cuidarlas todos los días hasta que un día, sin darte cuenta, tu nueva identidad empieza a pensar, sentir y actuar de manera diferente. Y entonces ocurrirá algo que muchos llaman suerte. Otros le llamarán destino, pero tú sabrás la verdad. No fue magia, no fue casualidad, fue el resultado de haber reprogramado tu mente hasta que esa nueva realidad dejó de sentirse extraña y comenzó a sentirse natural. Ahora quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cuál es esa Coca-Cola que llevas años alimentando? Darte cuenta, ¿es la de escasez, miedo, desamor,
Te leo los comentarios porque poner el nombre al viejo programa es el primer paso para dejar de obedecerlo. Y si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque el siguiente video te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.